Oye, Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metcon Go y en señal de televisión abierta en RPC Televisión, Canal 4. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, mi estimado Guido. Por ahí está llegando Flor. Sí, bienvenidos a Cuarto Poder. Hoy es martes 30 de noviembre del año 2021. Es el 334º día del año. Quedan solo 31 días para finalizar el 2021, incluyendo a partir de mañana el mes de diciembre. Y hoy hay varias celebraciones. Hoy es el Día Internacional contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Es el día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química. Es la Jornada Mundial de las Ciudades por la Vida y el Día Internacional de la Seguridad Informática. Así que esas son las celebraciones del día de hoy, Atenógenes. Y el Día Mundial de la Ciberseguridad, por cierto. Sí, de ese sí. Día Internacional de la Seguridad Informática, exactamente. Mucha información durante el fin de semana largo, con motivo del Bicentenario, la fiesta del Bicentenario, los 200 años de independencia de Panamá de España se trasladó para ayer lunes. Y durante el fin de semana tuvimos información de lo más variada, tanto a nivel local como internacional. Internacionalmente, lo destacable, básicamente la variante Omicron y toda la gran cantidad de reacciones que se han provocado de todo tipo, desde los llamados a la calma, a la serenidad por parte de científicos, como las medidas extremas tomadas de cierre de fronteras por algunos países, específicamente cierre de fronteras de ciudadanos viajeros provenientes de Sudáfrica y países africanos. Y entonces, no, pero en el caso de Israel esta mañana reportamos el cierre de la frontera total. Sí. O sea, no solamente de viajeros. Que se lo pregunté esta mañana que entrevisté al doctor Sáenz Llorens, porque imagínate, Israel, un país que ha manejado también el tema de la vacunación y toma este tipo de acciones porque de seguro está viendo algo que nosotros acá no, y creo que hay que ver qué decisiones se van a tomar a nivel local, porque ya insisto, si Israel lo está haciendo, debe tener información clara acerca de esta nueva variante. Aparentemente es una variante que han detectado que sí es muy transmisible, pero hasta ahora las personas... Sí, han detectado que es muy transmisible. El doctor Sáenz Llorens nos dijo que todavía no había información. Pero las personas que hasta ahora han sido detectadas con esa variante Omicron, los síntomas son muy leves, ¿no? Y eso... Depende si es vacunado o no. Sí, por supuesto, igual que las otras variantes. O sea, las personas vacunadas les da más suave. Pero bueno, son medidas de precaución extrema. Todavía se sabe si va a debilitar el virus o fortalecerlo. Sí, son medidas de precaución extrema. Esperemos que en Panamá nos sigamos no cuidando. hay vuelos directos a Sudáfrica, o de Sudáfrica, sí, pero Flor, pero unos llegan a otros países y de ahí vienen, o sea que es exactamente lo mismo. Esa variante va a llegar a todo el mundo, igual que la Delta, y va a ser la dominante, si es tan transmisible como es, va a ser la dominante en pocos meses o pocas semanas. Lo importante es que hay que seguir vacunándose. Así es, hay que seguir vacunándose y seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. En el último informe de la Organización Panamericana de la Salud y también del Ministerio de Salud de Panamá, se ha visto claramente reflejado entre julio y esta fecha la disminución de pacientes en salas y también de pacientes en unidades de cuidados intensivos. Más allá del aumento que se ha dado en las últimas 3 semanas en cuanto a los contagios, vemos que ese aumento de contagios se están dando en personas vacunadas, pero no están llegando ni a los hospitales ni a las unidades de cuidados intensivos. Ni fallecen, lo que refleja un éxito en cuanto a la vacunación. Eso es lo que se busca con la vacunación. Así es. O sea, yo creo que desinformar en cuanto a eso no es lo correcto. La vacunación previene el agravamiento de una enfermedad. Eso es así. Ha ocurrido por muchas décadas con la vacuna contra la influenza para las personas que se han estado colocando la vacuna contra la influenza. Se resfrían, pero no se agravan. Así es. Esto es algo similar a que está ocurriendo con el COVID. Para hablarlos en términos coloquiales, te da la influenza, pero no te da la rompehuesos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Exacto. Algo similar se está comprobando que está ocurriendo con el COVID. Y en la semana pasada, el MINSA contabilizó 116 pacientes hospitalizados y de esos 93 estaban en sala y 23 en intensivos. El total de pacientes hospitalizados en las salas, de ellos el 60% no estaba vacunado. O sea que, por supuesto que la incidencia es mucho menor entre las personas que
no están vacunados o solo se han puesto una dosis. Oiga, y en el tema de curiosidades, vieron que se entregó, acompañado de su abogada, la persona que estaba siendo señalada como el autor material, el que le hizo los disparos al subdirector del registro público. Está siendo señalada por un testigo protegido y yo creo que el motociclista, que también está detenido, es quien más puede con certeza señalarlo. Pero la curiosidad está en que la abogada que lo entregó, que lo acompañó a entregarse, reclama los $10,000 de recompensa. No, de verdad que hay que ser muy cínico y descarado en este mundo. Entonces, Eso realmente es risible, porque significa que no es que ella lo está defendiendo, sino que ella lo entregó. Sí. Para ganarse los $10,000. Exacto. Y lo ha repetido. Mira, O sea, la primera vez pensé yo que estaba escuchando mal, pero han sido como 10 veces que lo ha dicho. oiga, Muy insistente en los $10,000. evidentemente... Ella quiere donarlo, dice. Sí, ¿no? pero Está reclamando. evidentemente, cuando se ofrece una recompensa Pobre abogada. Sí. cuando se ofrece una recompensa por alguna persona que está siendo buscada por las autoridades, esa recompensa excluye automáticamente al abogado de esa persona. Obvio, oye. Es obvio, es más Ay, que no, obvio, es ¿no? que- Pero bueno, es increíble. Por eso no es abogada. Cosas que pasan. Es la que lo entregó. Lo entregó. Increíble. Qué barbaridad, de Ya verdad. te digo, yo pensé que era broma hasta que lo escuché. Oye, Atenor, Lo repitió muchas veces. esta mañana estaba escuchando la entrevista que le hiciste a la directora de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y yo quedé impresionado, fue del número de funcionarios que reveló ella que tiene el Seguro Social. 36.500 funcionarios. O sea, si yo- Es un hueco negro. No, un no, no, hoyo no, no, negro no. lo que hay. Un hoyo negro. esa es la, Wow. esa es la institución caja menuda de los políticos, porque Exacta. 36.000, sí, pero la más grande. Sí, pero esa es la más grande porque obviamente tiene el presupuesto más grande. 500 Meduca. funcionarios. Pero espérate, el presupuesto del Meduca palidece ante el de la No, Caja. no, es y- 3 veces mayor. O sea, y el presupuesto del Meduca es de 2.500 millones. El de la Caja de Ya va Seguro llegando Social a 5.000. supera los 6.000. Imagínate. Supera los 6.000 No, 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 no. millones. ¡Wow! Increíble. ¡Wow! Por eso es injustificable el trato a los pacientes en el Seguro Social. Sí, no. Sí. Es que- injustificable. Ahora, y la mayoría de los servidores públicos son administrativos. Sí, que deberían ser parte médica. Si fueran médicos, enfermeros de auxiliares de enfermería, bioquímicos, qué sé yo, alrededor de salud, uno dice, bueno, tenemos una super institución de salud pública. No, la mayoría son administrativos, que son los que ponen el sellito en esos trámites burocráticos que decía la presidenta de la Junta Directiva, que tienen excesivos trámites burocráticos, claro, para justificar que los 36.500 funcionarios hagan algo, ¿no? Entonces tienen que tener trámites burocráticos. Increíble, increíble. 3 veces más trabajadores que el canal de Que el Panamá. canal de Panamá. 3 veces. No. Sin que haya... Cero servicio. Sin que haya una mejoría en el servicio, que es lo cuestionable. No, y deja que comience a trabajar la ciudad de la salud, pues para ver cuántos... Hay que nombrar nuevos, porque los que hay no alcanzan. Claro, ahí va a haber No. que... No. Increíble. Sin increíble. mejora en el servicio. Oye, y a propósito, Oye, hoy, cuando estaba Jované, habían 16,000. incluyendo los 5.000 que metió Jované, con la excusa de que compró unos hospitales, el Susana Jones y el Hospital América y En el no tiempo sé que qué. estaba Domingo La Torraca, Y entonces tenía que 8,000. suplir ese... Oye, 8,000. Luego subió a 16. Y mira lo que estamos ahora. Es terrible. 36.500. Oye, el presupuesto del año 2021 se destinaba 12% a la infraestructura. En el presupuesto 2022 esa cifra bajó a 6%. Cuando más se necesita. Porque están Bajó a las la calles, mitad. están las calles destruidas. Claro. Yo te Yo quiero no sé, decir una cosa. yo no sé, Atenógenes, cómo hace que viaja todos los días por la carretera interamericana. No, ya no lo hago porque es que con esa Es- cantidad de hueco que voy a hacer. Claro, vas a hablar en llanta? es que Se va a desbaratas, salar en llanta. desbaratas el Sí, carro. Increíble. Imposible ya. Bueno, o sea, yo realmente- les quiero contar algo. El sábado tuve un flat más o menos por Gamboa, por allá. Ah, esa también está destruida. esa Destruida, carretera. destruida es un detalle. Pero Bueno, ya espérate un está. momento, pero cuentes mejor, porque estas cosas solo me pasan a mí. Entonces, bueno, ya el flat normal. De ahí agarro un Uber para devolverme. Ahí mismo. Sí. ¿Dejaste Y el carro adivina, tirado? sí. Y adivina, el Uber se quedó flat también. ¿Quién tiene 2 flats en una hora? Estadísticamente es improbable. En esa siempre entro yo. Pero tú entras en esa improbabilidad. Mi vida es una estadística. comedia, en verdad.
No, increíble. la Dos cantidad de en huecos. Gamboa. Y no solamente En Gamboa, fueron, yo claro. vi varios carros Es que flats. esas losas de Gamboa están todas desbaratadas. Desbaratadas, oye, no hay Increíble. derecho. Y es una vía estrecha de solamente de dos carriles. dos carriles, uno de ida y uno de vuelta. Yo, Entonces, yo, en verdad, yo te voy a decir una cosa. Y después yo puse un tweet para ver la gente que decide cuál era la peor calle de Panamá, ¿no? Y en verdad ganaron 3. La de Gamboa, la Tumba Muerto y la Interamericana. Y la tumba muerta, o sea que la están reparando, pero es Ricardo- un tercer carril. Ricardo- Los huecos nadie lo está reparando. Sí. Ricardo J. Alfaro, sí. ¿Y tú viste Es que la- ese tercer carril ha quedado inconcluso en, en varios segmentos. Porque pero llega el yo- tercer carril y de pronto un, O sea, un gran... 2022 va a ser un año de más huecos, porque si tenemos la mitad del presupuesto para infraestructura, que incluye calles, pues dudo mucho que vayan a arreglar mucho los huecos. Y los que están arreglando, los están arreglando mal. Eso es lo que más me preocupa de todo. Sí, ya el de Villa Israel. El de Villa Israel quedó vuelto en leña. sí, el de la Baja están la Bajada, emparchando. Multicentro, ayer casi me la saco. Ministro Sabonge, eso le pusieron como un asfalto jabón. No, porque le eso- pusieron como, yo no sé, Eso como ya está ese lodito. hueco otra vez abierto. O sea. Y es un peligro porque la gente baja, viene del corredor sur, entra saliendo de la vía Israel A mí me pasó ayer. a la avenida Balboa y hay un enorme orificio ahí, exacto, y que se encharca cuando llueve, se Como encharca como y eso leí no el se otro día ve. Y que cae un hueco, todavía sigo cayendo. Y seguirás cayendo por Seguirás. los Todavía vientos que sigo soplan. cayendo en el mismo hueco, todavía no han terminado de caer de hueco. Por los vientos que soplan, seguirás No. cayendo. Bueno, Hay que yo- estar atento no solamente a la calle, sino a todos los huecos que uno se encuentra. Increíble. Me parece delicado eso, ¿no? No sé, ¿ustedes qué? Bueno, oye, en Honduras Oye, todo indica que Xiomara Castro, la esposa del expresidente Manuel Zelaya, se va a alzar con el triunfo, porque la ventaja que lleva yo creo oye, que a las ex esposas y las esposas como que les queda gustando el poder. Sí, bueno, ella siempre ha sido política, ¿no? Sí. Xiomara Castro, desde antes de que su esposo estuviera en Bueno, la lo política. mismo pasó ya en estaba. Argentina y Sí, correcto. Aquí tuvimos a Mireya Moscoso, primera mujer presidenta, que era la también esposa de tuvimos a Arnulfo Marta que Arias. quería ser vice de Mimito. Y Y- cuidado, Y, cuidado. Cuidado. así que va a ser la primera de confirmarse su Sabe. triunfo, como parece indicar, la primera mujer presidenta en la República de Honduras. Oye, y van a ampliar la tremendo reto ese, porque Honduras es un estado cuasi fallido. Bueno, van a ampliar la carretera transísmica, ¿ustedes vieron? Sí, 35 milloncitos nomás. yo vi el asunto. Y la carretera San Simple, que es otra que está destruida. Llave en mano, llave en mano. Sí, llave en mano, expliquémosle a la gente qué es llave en mano. Llave en mano es que este gobierno contrata y el gobierno que sigue es el que paga. Porque esa obra eventualmente se El de entregará. atrás paga, como se dice. El Porque de atrás así es más paga. rico. Se entregará O sea. dentro de 2 años, cuando ya le toca pagar al siguiente gobierno. Por supuesto. Eso es llave en mano, incluye el financiamiento. El contratista privado busca el financiamiento y entonces se lo carga al costo de la obra. Yo quisiera saber en qué van las famosas asociaciones público-privadas que No conozco una sola obra la que ley se haya hecho con se las APP la todavía. ley se hizo una bulla, se hizo una gran algarabía ¿Eso con está eso reglamentado ya? y no veo que haya ninguna Es de una las buena obras que se pregunta. están Yo asociando, creo que sí está se están reglamentado. anunciando, Yo no creo. Sí. se hace con el formato de asociación público-privada, que es una respuesta. Y es una manera en que el Estado no se siga endeudando, sino que a través de concesiones le concesiona al sector privado hacer carreteras y después cobran una contribución, un peaje por eso, y con eso le dan mantenimiento, pagan la obra, etcétera, a largo plazo. Pero no he visto que eso haya tenido ningún tipo de anuncio de ejecutoria. No. Hoy en el Centro de Convenciones de Amador, que por cierto aparentemente quedó espectacular y que lo están Lo mínimo que podía pasar después de la demora y el y costo. que lo está administrando una empresa privada, que lo cual me parece un acierto, especialista en administrar centros de convenciones Depende del precio, será y un en cierto, traer... ¿no? Sí, eso es ganar. Esa es una asociación público-privada, por cierto, es así. Depende Hoy de ahí, cuánto cobra, a las porque 6 de la tarde, se va a entregar el resultado del pacto del Bicentenario al presidente Cortizo. Ahí va a estar la doctora Paulina Franceschi, a quien hemos tenido invitada en Cuarto Poder en varias ocasiones, entregando el documento. Ahora lo que hay que darle seguimiento a ver si ese documento queda como otros en letra muerta o si efectivamente se lleva a ejecutar. El gobierno ha hecho mucho ruido con esto, ha anunciado y publicitado que esta es la consulta más democrática de la historia. Entonces, para honrar eso, deberían por lo menos atender las recomendaciones que ahí se formulen.
aquellas que sean atendibles, por supuesto, ¿no? Sí. Pero ojalá esto no quede en letra muerta y se le dé, porque ahí se ha invertido dinero, tiempo, recursos y sobre todo ha habido, y es cierto que ha habido mucha participación. Ojalá que quede en algo. Bueno. Vamos a cambio y no se vayan, ya volvemos. Ya tenemos a nuestra invitada en línea, Mira, ¿verdad? estaba revisando el total de presupuesto de gastos de la Caja de Seguro Social son 6.580 millones para el próximo año. En inversión, 1.959 millones y en funcionamiento, 4.620 millones. O sea, menos del 25% Wow. en inversión. Espérate, ¿cuántos en funcionamiento? 4.600 millones y 1.900 millones en inversión, que incluye inversiones financieras. Las inversiones financieras, obviamente, la cantidad de movimientos que requiere la caja son de 1.600 millones, y de ahí tenemos en remodelación y construcción de estaciones de salud 212 millones y adquisición de maquinaria y equipos 137 millones. Oye, y eso incluirá... Eso es. Claro, mira tú, enfermedad y maternidad se llevan 1.691 millones, Invalidez, vejez y muerte. 2.431 millones de dólares al año. O sea, son cifras enormes, Claro. inmensas. O sea, Claro, 1.400 millones de todo lo que cuesta el presupuesto, todo el presupuesto de educación se va en el programa de invalidez, vejez y muerte. Y Hay un esto incluye problema lo serio. de la Ciudad de la Salud del próximo año, los acuerdos con el FCC, etcétera. Lo de la Ciudad de la Salud va por etapas, así que me imagino que una parte de esos 212 millones debe de etapa para la... Ahora, la parte salud. crítica, el programa que está crítico, Invalidez, es vejez y muerte. invalidez, vejez y muerte, Sí. porque es que el esquema sobre el que está fundado es un esquema que la realidad actual lo superó. Entonces la gente cotiza, qué sé yo, 240 cuotas o 300 y tantas cuotas, ¿no? Y vive mucho más tiempo pensionado o jubilado que lo que cotizó. Entonces eso no hay manera de que eso resista. Esa es la realidad, porque eso se diseñó cuando la gente vivía hasta los 60, 65 años. Hoy el promedio de vida es de 78 años, ¿no? Y las mujeres viven más, inclusive. Entonces, ahí está el meollo de ese asunto, pero eso ahí se le ha dado vueltas y vueltas y vueltas y no se termina de agarrar al toro por las astas. Mira, para acabar con ese problema. La plata De se va a acabar. resolverlo. Son cifras tan enormes que la plata no da para el 2024 sí, Flor. y el diálogo Y- no prospera. Y como el Seguro Social no puede quebrar, porque sería una catástrofe nacional, como lo dijo tu entrevistado César Tribaldos en el Knockout de hace unas semanas. O sea, si el seguro quiebra, el Estado quiebra. Sí, exactamente. Entonces el Estado tiene que apuntalar el seguro de alguna manera. ¿Cómo? ¿Con qué plata? Si la plata no es infinita por ningún lado. Buscando recursos. Parte de la negociación con la minera, que por cierto han dejado de informar, informaban cada semana, han dejado de informar cómo va esa negociación. Como todo. Debería ser apuntando a ese objetivo, específicamente por parte del Estado, porque si se obtienen mejores regalías en un negocio que está en estos momentos teniendo una bonanza importante, sobre todo por aquello de todos los acuerdos del COP26, de la cumbre del cambio climático en Glasgow, que apuntan a terminar de utilizar y de fabricar vehículos automotores de combustión interna para cambiarlos por vehículos eléctricos. Esos vehículos eléctricos requieren cobre, ¿no? Para su funcionamiento, para su sistema. Y nosotros tenemos cobre en abundancia. Entonces ahí, si se conjugaran los intereses patrióticos y no los intereses personalísimos ni políticos del gobierno de turno, podríamos tener una de las soluciones. Hay otra gente que ha apuntado que si los excedentes del canal y todo lo demás, pero ciertamente hay que buscar fuentes nuevas, porque los excedentes del canal ya se están usando para los subsidios, que suman 1.000 y tantos millones de dólares al año también. Entonces, es difícil la tarea, pero hay que hacerle frente y no patear la pelota como es lo que estoy viendo que va a suceder. 11% del total del presupuesto se va solo en invalidez, vejez y muerte. Sí. Solo en ese programa de la Caja de Seguro Social, que tiene el presupuesto más grande del Estado. Y hay varios otros Wow. más programas. Y eso va increciendo porque cada vez hay más personas Lo que yo no que entiendo- alcanzan la edad de jubilación. Pero aquí estamos claros que van a patear esa pelota, ¿no?
Todo parece indicar que va a patear la pelota. Yo lo que no entiendo es dónde están los jóvenes preocupados por esto, porque ellos son los que al final no van a recibir la plata por la que han estado realmente trabajando y aportando. Entonces no sé por qué los jóvenes no reaccionan con esto, que en verdad sí les afecta el bolsillo, porque digamos, en otros temas uno dice, bueno, no protestan porque no ven que el daño sea directamente a su bolsillo. Aquí el daño es directamente al bolsillo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los jóvenes? Yo no veo a ni uno. Máximo 1, 2, máximo. No, sí, entendiendo esto, no lo veo. No, lo sí, veo. Flora, incluso en la mesa del diálogo del Seguro Social hay jóvenes que plantean sus preocupaciones. Yo estoy Lo que pasa es que hablando... tú dices en la calle, bueno, en la calle todavía no nadie ha salido a protestar en la calle. Por eso digo, este es un tema súper importante. ¿Qué vamos a esperar para proteger cuando ya no haya plata? O sea, ya va a ser muy tarde. Eso sí va a ser llorar sobre leche derramada. Bueno, vamos a comenzar con Rita Vázquez, directora del diario La Prensa. Hablábamos la semana pasada de Esdras Suárez, que tenía 2 premios Pulitzer, pero es que Rita tiene un premio Pulitzer, producto de la investigación de mayor cantidad de colaboración que se ha dado y que resultó ser el tema de los Panama Papers específicamente. Y eso por hablar de uno de los tantos premios, porque también Rita tiene un Polk Award, que es otro reconocimiento al esfuerzo periodístico. ¿Y por qué no vamos a hablar de periodismo esta mañana? Porque el periodismo realmente está bajo fuego. No sé si vieron lo que ocurrió en El Salvador, en donde Apple envió una advertencia. Yo creo que eso es un tremendo mensaje a un grupo de periodistas en donde le decía cuidado porque sus teléfonos están siendo pinchados. Así es. Sus teléfonos están siendo interrumpidos por no sabemos si es Pegasus o qué equipo estarán utilizando, porque hay tantos ahora en el mercado. Y está siendo intervenido presumiblemente por gente vinculada al Estado. Exactamente. La advertencia de Apple, que coincide con la demanda que le puso Apple a NSO Group, el creador del sistema Pegasus, precisamente por vulnerar la intimidad de las personas que con dispositivo Apple tienen comunicaciones. Y hoy, en el Día de la ciberseguridad, de la seguridad informática, con más razón, vale la pena reflexionar sobre eso. Pero Rita, ¿cómo ves tú el periodismo en estas fechas? ¿Qué piensas tú acerca de por dónde va nuestra profesión, nuestra carrera? Buenos días, Rita. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a ustedes y gracias por invitarme. La verdad es que lamento mucho no haber podido participar la semana pasada, pero bueno, estaba fuera de mi agenda. Pero bueno, realmente yo creo que el periodismo ha avanzado y ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y un ejemplo claro de esa evolución son las investigaciones colaborativas. Las investigaciones colaborativas tipo Panama Papers, tipo Forbidden Stories, que son 2 proyectos, megaproyectos en los cuales, representando al diario La Prensa de aquí de Panamá, hemos nosotros participado. En el caso de Forbidden Stories, es una organización internacional, al igual que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que se encarga de trabajar en aquellos proyectos periodísticos que de alguna forma le han costado la vida a compañeros periodistas de otro país, de manera de que sus historias no queden sin contar. Y en ese proyecto trabajamos con el proyecto Cartel a finales del año pasado, el cual nos otorgó a los periodistas que colaboramos en dicho proyecto el Polk Award, que también es un premio de periodismo muy reconocido internacionalmente. Al final del camino, yo creo, y a donde quiero llegar, es que aquellos tiempos en que el periodista trabajaba solo, sin colaboración de otros compañeros, de otros medios de comunicación, aquellos momentos en que había ese egoísmo de tener la primicia solo yo, esos son momentos en que ya han ido evolucionando por muchas razones de las cuales algunos de ustedes han hablado. Por ejemplo, en periodismo colaborativo, donde tú tienes varios agrupaciones, varios medios de comunicación de diferentes países, esa cifra básicamente de gente trabajando en un mismo proyecto nos protege. Nos protege porque si algo sucede, pues la noticia se multiplica por 400, 300, 100, quienes quieran que sean la cantidad de periodistas trabajando en determinado proyecto. Entonces, al final creo que es una buena evolución, es un buen camino en el que estamos transitando los periodistas del mundo hoy en día, porque es la forma de poder acabar en macro
con aquellas cosas que nos afectan a diario, con la corrupción, con los delitos, con diferentes cosas que dañan el tejido social de nuestros países. Hola Rita, la amenaza se cierne sobre toda la región, viendo ahora el triunfo de esta señora Castro en Honduras. Se pliega también al Grupo de Sao Paulo, al ALBA, Maduro la felicita, dice que va a apoyar a Ortega, vemos en El Salvador a Bukele también interviniendo, o sea, vemos también lo que está pasando en Perú, Bolivia, hablan y ya está en ciernes la posibilidad de una victoria de Lula en Brasil, sin hablar de lo que también viene para Colombia, porque Colombia también se está enredando con la figura de Petro. Sí. Entonces estamos viendo un autoritarismo en ciernes en toda la región y adivina hacia dónde apuntan todos estos autoritarios, hacia el periodismo, porque les incomoda la crítica, porque no les gusta que hablen de ellos. Bueno, sí les gusta, pero nada más les gusta que hablen a favor. No les gusta que le hablen en contra. O sea, que no le gustan los periodistas, le gustan los relacionistas públicos. No, nada más le gusta la propaganda. La propaganda que ellos mismos impulsan a través de sus redes sociales, porque eso es lo que son unos grandes propagandistas en todo el amplio sentido de la palabra. Entonces, estos propagandistas de redes muchas veces lo que quieren es exhibir a los periodistas, dejarlos mal. Oye, se vuelven haters. Difamarlos. Pero ni siquiera Estados Unidos pudo escapar a eso. Ni siquiera el gobierno Unidos. de Trump, Estados Unidos, que gracias a Dios es un país que tiene instituciones fuertes, y esas instituciones protegieron de alguna manera la cuestión, pero no pudieron evitar la serie de atropellos contra el periodismo. Lo que las instituciones lograron evitar, que se dio allá. Lo que las instituciones de Estados Unidos lograron evitar fue el autoritarismo, pero estamos viviendo en nuestros países, en donde acá las instituciones no son fuertes y adivina qué, también se pliegan ante el poder de turno y terminan siendo más autoritarias que el propio poder. Una cosa es que Estados Unidos, el presidente se había vuelto loco y entonces empezó a tuitear contra todo el mundo y atacar a todo el mundo de la manera de lo posible, pero de ahí a las consecuencias, de ahí, está la diferencia, ahí está la enorme diferencia que causa una buena institucionalidad o una mala institucionalidad. Por supuesto. Ustedes han mencionado 10 países de la región, incluyendo también Estados Unidos, pero no he mencionado Panamá. Panamá realmente es un país donde la garantía del periodista no necesariamente está eximida de todas esas amenazas. Solamente piensa en el terrorismo judicial que vivimos nosotros los periodistas hoy en día, con innumerables demandas por delitos de calumnia e injuria que luego no son probados, pero en el camino hemos tenido que gastar fortunas en abogados para poder defendernos de algo que globalmente cada vez es más común que se despenalice. Nosotros los periodistas en Panamá enfrentamos algo que en la mayoría de los países no se enfrenta, que es la posibilidad de ir a prisión porque alguien piensa o alguien opina de que le estamos afectando su integridad personal. Cuando realmente para poder comprobar eso debe haberse hecho con la mala fe. La mala fe debe ser un elemento fundamental dentro de la noticia. Y como eso nunca se prueba, al final llegamos a procesos penales ante las diferentes fiscalías y diferentes tribunales en donde no les queda más que sobreseer a los medios de comunicación y a los periodistas porque no existe ese elemento de dolo por parte de los periodistas. Eso no se puede probar. En el camino, entonces, los medios, quienes trabajamos para medios de comunicación fuertes y estructurados, tenemos los elementos para defendernos, pero el periodista de la calle, el periodista que no trabaja para un medio de comunicación fuerte, formal, que no tiene el respaldo económico de un medio de comunicación, ¿qué hace? Sí. Y hoy en día aquí nosotros en la prensa llegamos a tener hasta 46 millones de dólares en demandas. Wow. Y no estoy hablando de demandas civiles, estoy llamando demandas, querellas penales con reclamaciones civiles por esa cantidad. Eso es una locura. Y entonces, por ejemplo, en estos momentos cualquier medio está al acecho de este tipo de amenazas por parte de gobernantes, en Panamá pues no son gobernantes, pero sí son exgobernantes. Incluyendo, por ejemplo, cuentas secuestradas. Aquí el expresidente Pérez Valladares, que tiene secuestradas cuentas de la prensa, en medio de un proceso, por supuesto, decía que eso no coartaba la libertad de expresión de ninguna manera. Pues yo no entiendo esa aseveración del expresidente, porque al final del camino la prensa tuvo que buscar mecanismos alternos para poder operar. Y esos mecanismos externos nos cuestan dinero y nos siguen costando más de un año después de tener las cuentas secuestradas. En cualquier parte del mundo, que un expresidente secuestre activos de un medio de comunicación, un escándalo. Sí. Cualquier secuestro contra un medio de equipos
dinero, etcétera, es un atentado a la libertad de expresión. Por eso es que con buen criterio, el legislador panameño en su momento, cuando se creó la ley de la SEP, estableció que los equipos de los medios que tienen concesiones del Estado para uso de frecuencias radioeléctricas no pueden ser secuestrados en ningún caso. Pero eso deja por fuera, Guido. Pero dejo por fuera los medios impresos, por supuesto. Porque es que como los medios impresos, claro, como los medios impresos no tienen concesiones del Estado, entonces los dejaron por fuera. Y esa ha sido una pelea de muchos años de tratar de lograr el mismo tipo de protección para otros medios. Pero también se constituye en una nueva amenaza hacia la libertad de expresión, Rita, porque obviamente si quieren presionar a un medio, adivinan por dónde lo van a presionar. No como antes quizás, con amenazas físicas que también existen, también las hay. Sino son las amenazas que cortan el bolsillo y la oportunidad financiera que al final cada medio de comunicación tiene ese objetivo, ¿no? El acoso judicial ha sido una realidad desde que recuperamos la democracia. Eso está documentado en varios informes de la Defensoría del Pueblo en su momento, de los procesos que se habían iniciado contra periodistas o contra medios por parte de servidores públicos o ex servidores públicos. Y por eso yo lamento mucho, y ojalá el defensor Leblanc ponga a funcionar nuevamente la oficina del Delegado Especial para Libertad de Expresión y Acceso a la Información, porque Panamá no ha dejado de ser un lugar donde se acosa judicialmente a los comunicadores sociales, sobre todo a aquellos independientes que son los importantes en cualquier que tiene democracia. Un objetivo, porque, claro. Pero no solo los independientes, porque fíjate, por ejemplo, las demandas que han interpuesto en el caso particular de la prensa, sí son contra la corporación, pero también individualmente contra los periodistas. Exacto. Y estamos hablando de demandas por reclamaciones civiles millonarias. ¿Cómo tú vas a demandar a un periodista por $1 millón? ¿Cuántos años tendría que trabajar ese periodista para poder pagar esa plata? No, Al final del camino no hay ni siquiera un límite sobre las reclamaciones civiles como existen en otros países. Más la posibilidad de quedar preso. Más la posibilidad de quedar preso. Que eso no está en todos los países. De hecho, en cada vez menos países. Sí. Aquí lo que estamos viendo es que el Estado ha fallado en proteger la garantía de los periodistas y de los medios de comunicación, porque permite, Guido dice acoso, yo le llamo terrorismo judicial, permite que esto suceda. Y es muy sencillo, como han hecho en otras jurisdicciones, simplemente cambiar la ley, despenalizar la calumnia e injuria y ponerle un límite a las reclamaciones civiles. Bueno, pero ¿quién le toca? Pero Rita, los políticos desafortunadamente son muy creativos. Entonces hay políticos que, por ejemplo, han recurrido, y en este caso políticas, a la figura de la violencia de género para zanjar diferencias de carácter mediático con comunicadores sociales. El problema no es lo que hagan los políticos, el problema es lo que el sistema les permite. Correcto. Porque el sistema le permite a los políticos hacer de todo, porque el sistema lo protege. Exacto, porque después van y admiten cosas que no tienen ni siquiera que admitir. Porque es que el sistema está diseñado por los políticos. No, pero es que esa es la triste realidad. Ni siquiera aquí están separando, Rita y Guido, la diferencia entre un periodista y un tuitero. O un usuario de redes sociales que utiliza las redes como una herramienta para ejercer su libertad de expresión. Nosotros los periodistas no es que utilizamos las herramientas de redes o los canales de televisión tradicionales como parte de nuestro ejercicio de la libertad de expresión. Lo utilizamos como parte del ejercicio de la libertad de prensa, que es diferente. Exactamente. O sea, nosotros obviamente somos incómodos para los políticos y esa es la razón de ser del periodismo. Entonces nos tratan como un hater más y no somos hater, porque nos basamos en data, nos basamos en información. Tenemos una serie de normas que tenemos que cumplir para poder publicar data e información verídica. Y esa, Rita, es la diferencia que este gobierno ni ningún otro gobierno ha querido aceptar, y menos ahora con la llegada de las redes sociales. Quieren tratar igual al periodista que al resto de un usuario de redes sociales y son cosas diferentes. Sí. Son cosas diferentes. Definitivamente son libertades diferentes, pero al final que buscan un mismo propósito, que es garantizarle a la persona que consume esa información, a la persona que nos lee en las redes, que nos lee en los medios de comunicaciones tradicionales, que lee aquel proveedor de opinión pública que da esa información y la suficiente data, la suficiente información para que luego quien quiera que la consuma pueda generar su propio criterio.
Al final del camino yo siento que eso es lo que en el fondo buscan, que la gente tenga tanta información dispersa, tanta Exacto. información fuera de contexto, que luego no sepa qué es verdad y qué es mentira, y que sea cada vez más difícil. Claro. Y entonces, ¿qué sucede con esa manipulación de la información que luego, por supuesto, quienes nos acusan a nosotros de que somos nosotros los que manipulamos la información, los periodistas? Pues al final, cuando tú das una información, tú das elementos para que la persona, si cree que se le está manipulando, pueda corroborar lo que se le dice. Y al final pueda tomar su propia decisión. Nosotros no intentamos manipular las decisiones de las personas, sino dar los suficientes elementos para que las personas puedan luego formarse su criterio. No, y ese tag le ha puesto, y que comenzó de parte del expresidente Trump, de ponerle el fake news o los medios de los fake news a los medios tradicionales. Que por hacer tu trabajo, él los metía todo en una misma bolsa y decía, bueno, estos son los medios del fake news. Ese mismo ejemplo se ha replicado no solamente en derecha, sino en izquierda y en cualquier cantidad de presidentes autoritarios en el mundo. Sí, pero mira, cuando estaba Vemos el caso de Martinelli... Bukele en El Aquí, Salvador. aquí tuvimos a Martinelli que Cuando llamaba Martinelli- a todos los medios independientes, los llamaba opositores. Así es. El diario de la OPO. Sí. Ujú, así Sí, es. sí, 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 Y sí. todavía hoy en día lo dice. Todavía. El diario de la OPO de quién, la OPO de él. Sí, pero hoy día es un ¿Ves? expresidente, pero cuando era presidente es igual de delicado que lo que hacía Trump. Sí, por Igual de supuesto. delicado. No, Por supuesto. yo creo que incluso peor. Que porque desde sin el poder institu- se haga eso. Porque sin la institucionalidad que sea en Estados Unidos, aquí todo el sistema, todo el Estado operaba en contra de lo que el presidente consideraba que era su oposición. Entonces, Y hace poco vimos ese es el problema al de no vice- tener institucionalidad. Pero hace poco vimos al vicepresidente de la República hacer algo similar. Recuerden el discurso que dio hace poco, creo que era en la sede del partido, el acto un del evento de la PRD. juventud del Partido Revolucionario Sí. Democrático. Metió a todo el mundo en la misma bolsa. Sí. A todo el que se opone. Todo el que se opone está siendo antipatriótico. Todo el que se opone a lo que ellos están haciendo. Y que están aprovechando la pandemia para hacer sus fechorías, fue la palabra que usó. Ujú. ¿Quién puede hacer fechorías si no es el que tiene la plata? Exactamente. O sea, Entonces una cosa es la oposición política y otra realmente el periodismo, que lo que Claro, busca es orientar a la comunidad y decir las verdades Oye, acerca de las cosas que están pasando. Y el periodismo, el ejercicio periodístico en democracia es fundamental para la existencia misma de la democracia, para la existencia misma del sistema democrático y para garantizar, entre otras cosas, esa libertad de expresión e información para todos los ciudadanos, no solo para los periodistas. Rita, ¿cuál ha sido el peor momento para la prensa? En estos últimos 30 años de democracia o antes de los 30 años de democracia. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, tú que revisas y conoces, igual que Flor, la historia completa de la prensa, cuál habrá sido ese peor momento para la prensa? ¿Serán los momentos actuales? Probablemente el peor momento ha sido el último cierre durante dictadura, porque en ese momento pues no había una luz de saber hacia dónde o si íbamos a seguir existiendo. Sin embargo, al final del camino, y se dejó de circular. esos son elementos que hoy en día nos dan las bases y nos dan la fuerza para levantarnos una y otra vez de los ataques que recibimos. Estamos en una empresa que no tiene dueño. Contrario a lo que mucha gente piensa, no tiene dueño. No hay un dueño que llegue todos los meses o todas las quincenas con un maletín con dinero para pagar la planilla. Eso no existe. Es una corporación que tiene que ser autosostenible y como autosostenible tiene que poder sufragar su operación por sí sola. Además de eso, la prensa es un medio de comunicación que ha enfrentado, pues como les digo, el tema de las demandas. Hemos llegado de parte de un solo demandante a tener hasta 46 millones de dólares en demanda, lo cual ha generado incalculables gastos en defensa jurídica. No en vano ha dicho él mismo en alguna ocasión, la verdad es que han aguantado más de lo que yo pensé. 100%. No sé si recuerdan Por aquel supuesto. mensaje. Y yo sí creo, Rita, importante... Y si a eso sumado al hecho de que en un momento en donde los medios de comunicación tradicionales en general y de manera global estamos pasando por una crisis económica sumamente fuerte, si a eso le sumamos un secuestro por más de $1 millón de fondos de la corporación, que sí son necesarios para la operación del diario, al final del camino, no hay forma de poder comparar una cosa de lo que pasó en 1988 con el último cierre y ahora lo que vivimos hoy en día. Son momentos históricos distintos, son situaciones distintas, situaciones económicas distintas,
en aquella ocasión era muy difícil definir el malo del bueno, muy fácil definir el malo del bueno. Hoy en día esa definición no está tan clara, las zonas grises son cada vez más grandes. Tal vez deberíamos empezar esto como sociedad a definir quién es el bueno y quién es el malo nuevamente. Pero aparte de eso, es un momento sumamente difícil porque no solamente estamos en momentos en que tenemos que afrontar nuestra propia situación como medio de comunicación en este mundo, pero además aquellas amenazas que al final del camino pues nos hacen tambalearnos, pero nos dan la resiliencia para levantarnos y seguir adelante y seguir luchando por lo que creemos, porque, y ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo, los periodistas que ejercemos periodismo lo hacemos por convicción. Es una profesión, es un oficio que se ejerce por amor y por convicción y por entrega al país. Al final es eso. No hay otra razón porque es una profesión muy solitaria. Muy solitaria y muy despiadado del mundo de los que los quieren hacer bien y los que no los hacen bien. Y que tratan de hacernos siempre ver como los malos de la película. Sí, así que es importante aplicar siempre el eslogan de que la voz que cuestiona nunca calle. Gracias, Rita, por acompañarnos Rita. Hoy. Y felicidades. Saludos, y felicidades. Saludos, Rita. Ni hablamos de Pulitzer, ¿ah? Hablamos 3 segundos y medio. Pero Rita sí nos ha justificado las razones por las cuales tiene un Pulitzer. Sí, pues. Por las cuales tiene un Pulitzer y tiene un POC. Aquí acabamos de verlo. Rita, Ni hablamos felicidades. de eso. Invítala al otro martes, que ni siquiera hablamos de eso. Rita, por cierto, ¿qué se siente tener un Pulitzer? Fue gato por liebre. La invitaste para una cosa y la pusiste a hablar de otra. Es que no todo el tiempo tenemos una ganadora de un Pulitzer. Hablando de no Pulitzer. No, hablando acerca de la realidad de la libertad de prensa y expresión en este país. ¿Qué se siente tener un Pulitzer, Rita? Ya para que ya tengo limpiando cara aquí. No, pero sí es cierto, hay que preguntarle. Se siente como no tenerlo. Al final del camino es simplemente, como les decía, trabajar por convicción, por amor a lo que se hace. Y yo siempre se lo digo a todos los estudiantes que llegan a la redacción, a todos los periodistas nuevos, a los jóvenes. Siempre les digo, el periodismo es como el chocolate, es adictivo, nunca se puede dejar, por más que trates. Eso es cierto, Sí. es un estilo de vida. Y los premios son simplemente un estímulo adicional, pero nunca un periodista hace su trabajo pensando en obtener un premio. Eso es un estímulo adicional para, en las condiciones difíciles que se desarrolla el periodismo en la mayoría de los países del mundo, seguir avanzando. Eso es todo. Pero bueno, hay que felicitar a Rita. Hay que felicitar a Rita porque también se atrevió. No fue fácil participar en esa investigación. No, para nada. Y más con el cuestionamiento que hubo aquí en Panamá. Para nada. El tema del Panama Papers. Del nombre. Wow. Nada más por el nombre. Rita, que por favor aclara de una vez por todas que la prensa no fue la que sugirió el nombre de Panama Papers, sino al contrario. De hecho no lo usaban. De hecho, no lo usaban. Sí. En 2016 hicimos una publicación con una entrevista a la que entonces era la directora ejecutiva, donde ella misma aclaraba que la prensa no había escogido el nombre. Es más, se opuso. Yo escribí junto con mi esposo un libro que se llama Sociedades Peligrosas, donde dedicamos como 2 capítulos precisamente a explicar el asunto del nombre. El nombre de la investigación fue escogido por el consorcio. Se nos invitó a todos los participantes a dar diferentes opciones. Nosotros aportamos como 2 o 3 diferentes opciones que no les gustaron. Hubo gente que puso otras opciones distintas a Panama Papers, pero pienso que el consorcio de salida ya tenía una idea más o menos de por dónde quería nombrar el proyecto y esa fue la razón por la que se le nombró el proyecto. Nosotros en la prensa jamás utilizamos el nombre de Panama Papers porque nunca estuvimos de acuerdo con el proyecto. Es más, no estuvimos de acuerdo con algunas cosas y las hicimos saber en su momento. Yo recuerdo en aquella reunión que tuvimos en Alemania cuando se lanzó el proyecto, ellos pretendían hacer pública toda la data. Y me recuerdo haberme parado y de haberles dicho, esta data tiene información que parece ser legal, pero es ilegal, pero también tiene muchísima información que aparenta ser ilegal, pero es totalmente legal. Sí, no podía embarrar uno a todo el mundo tampoco. No puedes dejar al descubierto información privada y confidencial de miles de personas que no están haciendo absolutamente nada malo. Muy bien. Y siempre les decía, esto no es más que un mal uso de un buen recurso. Siempre se los decía. Así es. Pero bueno, esa es parte de los proyectos de colaboración. Con los proyectos de colaboración no siempre se gana. Tú levantas tu voz, tú dices lo que piensas, la gente puede o no estar de acuerdo contigo,
pero al final, en el fondo, lo importante es que dijiste lo que pensabas. Y al final el trabajo no deja de ser valioso aún con el nombre. Sí. No, al final del importancia. camino sí siento que evidentemente se le hizo un daño al país, pero en el fondo sí había muchísimo en esa información y yo Por lo supuesto. dije ya en alguna otra ocasión. El cuento aquel de que, bueno, nosotros fabricamos los cuchillos y no sabemos qué se hace con los cuchillos, en este caso particular, no es cierto. Ellos los fabricaban y sabían exactamente qué se iba a hacer con cada cuchillo. Daban el curso de cómo usarlo, además. Todo lo aprobaban. Todo lo aprobaban. Y lo, hay una gran diferencia, y lo por ejemplo, promovían. Bueno, Es Rita, una gran diferencia con Pandora's Papers. Claro. La data que había en la primera investigación era tan conclusiva porque había cualquier cantidad de correos electrónicos y de información en la cual tú veías a los socios aprobar transacciones que a todas luces iban encaminadas a evadir impuestos en jurisdicciones donde eso es un delito. muy bien. Rita, gracias por acompañarnos gracias, aquí en Rita. Cuarto Poder. Gracias a ustedes y bueno, a la orden cuando necesiten cualquier otra cosa. Gracias, Rita. Chao.